con nuestra red. Quiero contarles primero que yo soy Rocío Restaino, soy la directora general de MEP Mujeres en Publicidad, que es una organización, es una ONG que tiene la dinámica de una red profesional que convoca y que reúne a mujeres y diversidades que conformamos la comunicación en un sentido muy amplio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de trabajar en conjunto para tener una industria y una práctica profesional con perspectiva de género, de diversidad y de derechos humanos. Nos une fundamentalmente en MEP tres cosas. La preocupación por el rumbo que está teniendo la industria en estos términos, ¿no? Nos preocupa lo que vemos y lo que practicamos todos los días, pero también nos une las ganas de colaborar, ¿no? Nos preocupa y queremos lo siguiente, no solo nos preocupa, queremos transformar, queremos incidir. Entonces, también nos unen las ganas de colaborar y hacer equipo para empujar en conjunto, y eso tiene mucho que ver con la sesión que vamos a tener hoy. ¿M? Y por último, también nos une la convicción de que es hora de tomar acción, ¿no? Entonces, un poco este es el espíritu que tenemos en MEP. Buscamos siempre, esta es nuestra filosofía, la filosofía que elegimos conscientemente como organización, que es generar cambios desde adentro de los espacios de trabajo. Eso conlleva muchísimas características, muchísimas cuestiones que hacen que esta filosofía la tengamos que revalidar todo el tiempo y en cada acción, porque una persona cuando está adentro de un espacio de trabajo queriendo transformar la estructura en la que está inmersa, se encuentra con obstáculos muy diferentes a cuando uno quiere transformar algo estando afuera, ¿no? Desde afuera las cosas tienen otras posibilidades, pero estando adentro tenemos que poder negociar, tenemos que saber entender, tenemos que ser más estratégicas para transformar las estructuras de poder en las que estamos todos y todas. Y esto también tiene que ver con esta sesión de hoy, ¿no? Esta sesión tiene que ver con nuestra visión y nuestra convicción de transformar las estructuras desde adentro. Por eso necesitamos ocupar espacios y necesitamos en esos espacios poder habilitar estas nuevas u otras, porque no son nuevas, estas distintas formas de entender los vínculos, las relaciones y el rol de cada una y cada uno en esa cadena. Y contarles también, pueden obviamente conocer mucho más sobre MEP en nuestro Instagram, @somosmep, o escribiéndonos, después les voy a dejar el mail, pero contarles que estamos creando, esto es muy nuevo, estamos creando una nueva plataforma de acción que consolida un montón de acciones que veníamos teniendo de manera independiente y hoy las estamos englobando en esta nueva plataforma, que es una plataforma que tiene la meta de prevenir y erradicar la violencia laboral por motivos de género en el campo de las comunicaciones. Y en esta plataforma que están haciendo hoy o estos días, tenemos cuatro grandes ejes. La generación de data, el poner los testimonios al frente y los relatos, o sea, validar, ¿no? Y legitimar las vivencias, desarrollar propuestas de acción y también ofrecer instancias y campañas y propuestas de sensibilización y capacitación. Para que solamente darles una pincelada de lo que estuvimos haciendo y lo que se viene. En términos de data, hace ya varios meses, en conjunto con otras organizaciones, ahí quedó cortado, pero con el Círculo de Creativas, con Medio Mundo y con Amiga Hablemos de Plata, iniciamos una investigación, esto fue hace muy poquito, en diciembre, que se llama A mí también me pasó y que tenía como meta poder tener un feeling de qué pasa con la violencia en el campo laboral de la comunicación y la publicidad hoy, no hace 10 años, no hace 5, sino hoy. ¿Mm? Y esta investigación todavía los datos los estamos procesando, los vamos a lanzar ojalá dentro de muy poco, pero ya nos dio un montón de testimonios porque las personas podían dejar su testimonio. Algunos los hemos publicado, otros no los podemos publicar por cuestiones de confidencialidad, pero spoiler alert, el a mí también me pasó, nos dejó muy claro que siguen pasando las mismas cosas que ya sabemos que pasan desde hace décadas, ¿no? Y por eso también tenemos esta sesión hoy, ¿no? El segundo hito de esta plataforma que les estoy contando que nace hoy es este que es nuestro libro colectivo, que está en preventa. Hace 6 años empezamos a escribir un libro que se llama Nadar en la Manada, y que esa es la portada final y que estamos muy felices de que hoy está entrando a imprenta. Es un libro, de nuevo, nos costó 6 años escribirlo, recoge 25 relatos de colegas de Argentina y de otros lugares sobre sus propias vivencias. Es un libro que tiene algunas metas como muy específicas que las contamos en el prólogo. Una meta es ser un libro catártico, no es una pieza literaria, no buscamos que sea una pieza de excelencia literaria, si bien lo es porque es hermoso, pero buscamos que sea un libro para hacer catarsis y poner ahí
lo que nos pasó y que salga ese relato como tenga que salir y se escriba como se tenga que escribir. Entonces es un libro muy ecléctico, donde hay poesía, donde hay relato, donde hay crónica. Es muy lindo. Como decía, está en preventa, también les voy a pasar el link ahora en unos minutitos. Y bueno, y estamos apuntando a que la presentación oficial sea en la Feria del Libro en Buenos Aires, así que nada, estamos muy, muy felices con esto y seguramente vamos a tener mucha actividad relacionada con este libro, instancias de lectura colectiva, análisis de los casos, porque son el material que hay, me ponen la piel de gallina de solo contárselos. Así que bueno, ojalá que les guste y ojalá que nada, les sirva también o para verse reflejadas o reflejados o para pensar, ¿no?, en que esto está sucediendo. La tercera pata de esta plataforma tiene que ver con las propuestas de acción. Y ahí les quiero contar que estamos próximos, muy prontas, a compartir y lanzar un protocolo guía de contención y orientación para casos de violencia laboral por motivos de género en la industria de las comunicaciones, que es un protocolo guía que impulsa MEP para la industria. O sea, cualquier persona que trabaja en la industria de las comunicaciones en Argentina y está atravesando una situación de violencia va a poder activar nuestro protocolo de manera, por supuesto, que absolutamente gratuita y confidencial. Este protocolo lo estamos llevando adelante en alianza y con el apoyo técnico de organizaciones muy especializadas en temas de violencia laboral. Así que, nada, próximamente vamos a tener más data, pero quería contarles que esto va a suceder porque de alguna manera es el inicio de la sesión de hoy, ¿no? Que enmarca y que empieza esta última pata de esta plataforma, que es la pata de poder proponer instancias de formación y de sensibilización en temas de violencia. Y para eso queremos empezar con esto, que nos parece que es no solo fundamental, sino algo que podemos una herramienta que podemos adquirir todas y todos para poder justamente tener un rol, y un rol que sea consciente, ¿no? Un rol que sea constructivo. Ojalá no les haya pasado, pero tal vez lamentablemente les haya pasado, eh, de tener que acompañar o escuchar a una compañera, compañero, amiga, amigo, familiar, ¿no? Alguien que atravesó una situación de violencia, y lo que nos pasa muchas veces es que no sabemos qué hacer. Y a veces reaccionamos impulsivamente y a veces con la mejor de las intenciones, esa reacción no ayuda a esa persona en ese momento. Entonces, tenemos que poder entender y adquirir herramientas para poder hacer un acompañamiento si nos toca. Ojalá que no, pero lamentablemente los datos nos dicen que es muy probable que tengamos alrededor gente que está atravesando casos de violencia. Yo me centro en violencia laboral, pero esto es para todos los tipos de violencia. Y bueno, y que podamos tener herramientas para acompañar mejor a esas personas, ¿no? Y para que nuestro paso por esa historia o por esa vida sea un paso positivo y constructivo. Así que para poder aprender esto, que nadie nace sabiendo, es un poco lo que decíamos en la invitación, nadie nace sabiendo esto, convocamos a las mejores y a las que más saben, nuestras compañeras que las tenemos en nuestra red y que son súper especialistas en este tema. Así que hoy nos acompañan Ana Inés Álvarez, que es trabajadora social y directora ejecutiva de Fundación Amón, y Camila Pardo, que es especialista en comunicación corporativa y sustentabilidad, y además es la directora de Be Universe en España. Así que entre las dos van a facilitar esta sesión. Les pedimos ayuda a ellas porque no solo son especialistas, sino que además tienen mucha experiencia llevando esta herramienta, entre otras, a la práctica, en muchos ambientes y muchos ámbitos diferentes. Entonces, la verdad es que, nada, queríamos que nos guíen en este primer paso que estamos dando muchos de nosotros y muchas de nosotras, en esto que es tener un rol activo nada, en la escucha y en la red de contención de otra persona. Bueno, dicho todo esto, yo dejo de compartir. Ah, no, y mientras le doy la palabra a Cami y a Ani, dos o tres cositas antes de arrancar. Primero, contarles que la idea es que esta sesión termine a la una. Y para eso les invitamos a dejar todas sus preguntas, todas sus dudas, todos sus comentarios, reflexiones, lo que quieran en el chat. El chat está para que le saquemos chispas. Por supuesto, las chicas van a estar leyendo y yo voy a estar ayudándolas también si surge una pregunta o lo que fuera, pero incluso podemos seguir con ese material posterior a la charla, ¿sí? A la capacitación. Si queda alguna pregunta sin responder, podemos volver a eso y seguir por mail. Y por supuesto se pueden ir presentando también para que sepamos quién está del otro lado.
esto les invito a hacerlo, bueno, y a generar el diálogo por ahí. Ya les dije que esto estaba siendo grabado y bueno, sin mucho más preámbulo, Cami y Ani, yo les dejo la palabra toda a ustedes. Bueno, buen día, que espero que se escuche bien. Ahí ya me presentó Ro, yo voy a ser muy breve. Estoy no sé de dónde nos están. Creo que hay gente de Córdoba, por si estuve chusmeando los nombres y no estoy mal, encontré algunas caras conocidas. Estoy en Buenos Aires, como contó Ro, estoy hace 9 años en Fundación Avon y hoy, nada, vengo a compartir como una colega y una compañera más de cada una de ustedes y cada uno lo que aprendí, lo que sé, lo que hago todos los días para que pueda llegar a más personas y efectivamente la primera escucha es una invitación que en un momento una recibe, aprende, comparte y expande. O sea que nada, solo para eso acá. Cami, Hola, gracias por este espacio y por sumarme. Yo estoy desde Madrid, así que saludos desde el otro lado. Y un poco challengeando, desafiando lo que Rock dijo en la presentación nuestra. Yo no me siento una especialista experta en este tema, al contrario, creo que tuve la oportunidad en mi carrera profesional de cruzarme con Ani y aprender cómo hacer una primera escucha y luego, lamentablemente, tener que realizarla en más de una ocasión y en más de una organización. Entonces, para mí es súper importante estar acá como ejemplo de que con voluntad, con escucha y con empatía, todas las personas podemos ser un vehículo de apoyo a una compañera. Y creo que muchas cosas que vamos a ver hoy acá trascienden las temáticas de violencia de género y nos permiten desarrollar empatía con otras personas. Entonces, espero que puedan llevarse eso y espero que las experiencias que hemos tenido también les sirvan para nutrirse en este recorrido. ¿Arrancamos? bueno, arrancamos. Vamos derecho a mirar algo. Vamos a mirarlo y vamos a empezar a hacer uso del chat, como dijo Ro, para reaccionar, para comentar. Vamos a ver un video. Vamos a saltar por ahí. Pero eso nos habló la semana pasada. Es que todos los años dicen que no. Hola, cariño. Bueno, ¿Qué haces? nada, aquí en la uni, ¿Con quién estás? pues con mis amigas estudiando. A ver, enséñamelas. Somos las de siempre. No sé, Marta y Ali, ¿con quién voy a estar? Ya, pero que quiero verlas. Hola, hola. Pues cariño. Hola, buenos días, Magdalena. Hola. Uy, ¿qué tomas? Alfredo, yo sigo cansando. Mira, bueno, eso es normal. ¿Has ido al médico? Sí, he ido al médico. Bien, vamos a ver qué te ha recetado. Salen las de la alergia, que te deja tonta. Aquí tienes la medicación, Marta. Gracias, guapo. Esta no la necesito. Ay, oh my God. ¡Qué bueno! ¡Hey! ¿Qué tal? Sí, qué rico. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí. Está guapísimo. Cariño. Y mi amor. No sé, me parece un poquito exagerado, ¿no? Venga, falta. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Entonces te Sí. vas. Sí. Vamos, vamos para el coche. Venga. Adiós. Llegas muy tarde. Cállate. No los vuelves a ver. Solo. Vamos. Crema de zanahoria y puerro que podrás tomar tanto fría como caliente. Yo le he puesto un poquito de sal. Te largas a tu hermana y te dejas tranquilo. ¿Vale? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? Tan solo una de cada 4 personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Creo que la pregunta que hace de ¿vas a hacer algo, no? No sé qué les pasa a ustedes. ¿Lo conocían? ¿Conocían esta campaña? ¿La habían visto? Les pedimos ahí en el chat que nos vayan contando.
Y si alguno o alguna se anima, ¿qué les pasa, no? Con esta pregunta de ¿vas a hacer algo? Ahí van poniendo que no la conocían. Esa es la pregunta con la que queremos arrancar esta conversación. Ahí pone Vicky, hola Vicky, que la conocían. Digo, creo que es una pregunta que si estamos acá es porque nos las hicimos y porque queremos hacer la primera escucha. Y con Cami cuando preparábamos esto, y veo que hay mucha gente interpelada, tal vez dábamos por hecho que tal vez todas las personas que estamos o decidimos estar acá tenemos algo en claro, que es la violencia de género, ¿no? Y recapitulamos definiciones y les pedimos por favor que en lo que digan, esto no lo sé, profundicen un poco más, nos frenen, porque ahí tal vez vamos a ir más directo a cómo acompañar. Pero sí hablar de que es un tipo de violencia que está anclada en una desigualdad estructural que vivimos culturalmente. A mí me gusta decir, cuando hago como una simplificación de la definición, la violencia que vivimos no es por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no tiene que ver con algo que hicimos o que hacemos las mujeres, sino con qué representamos dentro de la sociedad. Por eso decimos que tiene origen en la desigualdad, en el abuso de poder y en la existencia, por supuesto, de normas dañinas. ¿Querés que pasemos, Cami? Hola. Hola, 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 Clara. Con el Les micrófono, pedimos que vamos a eso, escuchar. que silencien los micrófonos. Ahí está. Y solo para poner como algunos datos, ¿no? Para algunas pinceladas. Siempre escuchamos el 1 de cada 3. No sé si muchas veces tenemos el doble clic que está hablando de dos tipos de violencia, de la física o la sexual. Sabemos, y a partir de las distintas definiciones, acuerdos que se van realizando, que la violencia que vivimos las mujeres se da de muchas formas y en todos los ámbitos, porque justamente es aquella que está en la cultura. Entonces, no es en un espacio o en otro, es en todos. No es solo física y sexual. Imagínense que 1 de cada 3 es la estadística de física y sexual. Amplíen a la cantidad de tipos, formas y lugares. A todas nos pasa que vivimos alguna forma de violencia, solo por ser mujeres, no por lo que hacemos. Y cuando uno empieza a bucear en qué cifras hay de femicidios, que justamente esta semana vuelvo a hacer recapitulaciones, digo, todavía no se van actualizando porque incluso tenemos en los países distintas formas de registro, distintas jerarquías para esos registros, para tener una forma de contar a cuántas nos matan por ser mujeres. Podemos hablar de 4.050 mujeres en 2022 que murieron por este tipo de violencia. ¿Por qué traemos esta foto? Porque esta foto tiene que ver con la pregunta del video. ¿Qué vas a hacer? Cami, ¿te parece que avancemos? Sí. Y ahí trajimos un estudio que me gustaría poner, también preguntarles si lo vieron. Hicimos una encuesta de opinión sobre qué barreras enfrentan las mujeres y cuánto reconocen la violencia, si piden ayuda, no piden ayuda, y como ven quedó un embudo. Y si lo empiezan a recorrer ese embudo, van a ver que en un 80% reconocen cuando les preguntamos sobre alguna forma de violencia, pero no viviste violencia, sino alguna vez te pasó, el 80% alguna vez le pasó. Pero fíjense que le pudieron poner nombre y apellido solo el 36%. Solo el 36% pudo decir que eso era violencia de género. Pero la caída es todavía mucho más abrupta cuando pensamos que vemos que solo el 25% habló con alguien. Y a veces decimos, bueno, pero ¿por qué no pidió ayuda? ¿No escucharon mucho esta reacción de, bueno, pero no dijo que quería o solo el 25% pidió ayuda. Y va cayendo más, y va cayendo más, solo el 5% denuncia. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que pasa y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con esta campaña que nos interpela, con las que hacen muchas de ustedes? ¿Qué vamos a hacer con esta información que ya nos dice que se habla poco, se reconoce otro tanto poco y casi no se pide ayuda? Cami, ¿querés acá, a partir de lo que charlamos? Sí, totalmente. Y me gusta mucho este gráfico porque acá marcamos rompemos ciertos mitos de cómo se vive la violencia y cómo la percibimos desde el entorno, ¿no? Creo que acá en el chat muchas dijeron qué difícil intervenir sin saber, qué difícil cuando no tenemos herramientas. eh, y creo que acá, y vamos a ver esta parte, ¿no? Tiene que ver con qué necesitamos saber.
para poder hacer esas intervenciones y en qué momento. Porque como verán acá, este gráfico es muy claro y después lo vamos a compartir para que lo puedan ver más en detalle, ¿no? Hay un recorrido que es una evolución muy difícil, donde en cada momento la persona y también su entorno tiene diferentes niveles de registro de lo que está pasando. Entonces la idea hoy es, y acá están las preguntas, estas claves, ¿no? Reconocemos la violencia, sabemos decirlo, sabemos ponerle nombre y sabemos pedir ayuda. Y creo que esto, no creo, sabemos que pasa en todos los ámbitos donde la violencia ocurre. Y en cada ámbito es diferente y es importante tipificarlo y encontrar esos matices que nos permiten analizarlos de afuera de otras maneras. Pero bueno, como decíamos hoy, con esta charla con Ani la dimos muchas veces y mucho más larga, y a veces hacemos exploración y también les quiero dejar este contenido para que lo pusiéramos para otro momento. Hablamos mucho de estos tipos de violencia y cómo se manifiesta y cuáles son las modalidades. Es algo que se puede explorar y lo podemos investigar, y la que nunca lo tocó el tema, por favor, levante la mano y lo podemos mandar más material. Pero hoy el foco es qué vamos a nosotros como entorno, porque el spot que trajimos, que es del Ministerio de Igualdad de España, salió este año, se enfoca justamente en qué es lo que las personas del entorno hacen o dejan de hacer y cómo se vuelven eh, solamente testigos, aunque pueden reconocer lo que está pasando. Entonces, la idea es que hoy rompamos ese miedo y nos armemos de confianza para poder tener intervenciones seguras frente a compañeras que puedan estar viviendo situaciones de violencia. Entonces, 3 números. Entender cómo funciona la violencia. Eso es lo que Dani nos va a recorrer ahora. Un poco el marco teórico sería, pero muy sencillo para que lo podamos todas aprender. Y de poder identificar en qué lugar está ella cuando tenemos un caso puntual o una situación que nos vamos a vivir y cómo tomar acción. Este es el recorrido de hoy. Avanzamos. Vamos, entonces entender cómo funciona la violencia. Voy a poner en consideración algunas herramientas teóricas que tal vez las escucharon nombrar, pero darles un poco de contexto y que se las puedan llevar al servicio de cuando hagan una primera escucha. Vamos a la primera de ellas, que es cuando hablamos de ciclo de la violencia. Y les pido si alguna vez, me cuenten en el chat, si alguna vez la escucharon. De hecho, ahora salió una película, no la terminé de ver, me quedo ahí, romper el ciclo. Empezó como a sonar algo de ciclo. Podemos discutir de esa película después cuando quieran. Pero estamos hablando de que una mujer que está viviendo violencia, vamos a hablar de proceso y de ciclo. Esa violencia que vive no es aislada, es algo que viene sucediendo recurrentemente, pero que tenemos que identificar que dentro de esa violencia que vive también hay ciclos, hay momentos en los que esa violencia tiene escalada. Cuando hablamos de ciclos hablamos de momentos donde sube, cual olla a presión, donde se va incrementando y donde puede volver a bajar y ese ciclo volver a comenzar. Vamos solamente a identificar 4 fases, pero quiero que también hagan el pensar si están hablando con alguien que está en alguna de estas ruta crítica. Ahora lo voy a tomar, Nati, lo de ruta crítica. Tiene que ver, pero es más la ruta de ella. Esta es para poder salir. En este caso es lo que puede estar viviendo alguien que la vive, ¿no? Vamos a pensar en una relación de pareja, una relación con alguien donde hay un periodo donde todo es lindo, donde incluso pueden estar, que se llama romance, luna de miel, donde puede pasar que cosas que ya no están siendo adecuadas, descalificaciones, cosas que empiezan a suceder, no, no se ven, no se da entidad. Hay un momento de mucho, tal vez de enamoramiento, de realmente ese amor que se siente en ese momento. Ahora bien, estas situaciones que empiezan a suceder, sí, un chiste, por ejemplo, o chistes, o cosas que empiezan como a quedar camufladas, ¿no? Y que en ese momento de tanto enamoramiento pasan pero que en el tiempo se empiezan a acumular, ¿no? Una, dos, tres, esa reiteración, que ya aparecen hasta que controlan el cuerpo. Siempre digo que esa acumulación no necesariamente es una fuerza física, estamos hablando de una fuerza de repetición, una fuerza de que nadie diga nada por lo que sucede y que se reitera y se acumula la tensión. Podemos hablar de un momento donde estalla, un periodo mucho más violento, que cuando hablamos de estallar puede ser grito, puede ser, hay muchas formas en que estalle, pero es ese momento donde se paraliza el cuerpo, ese momento donde queda claro que hay un límite y que puede ser que pasado ese momento de estallar viene la promesa de cambio no solo de parte de él, también de un entorno que te dice dale otra oportunidad, va a cambiar, digo,
este ciclo está alimentado por el afuera, ¿no? Por la tribuna y por quienes están sentados a la mesa, no solo la tribuna. Esa promesa de cambio y esa esperanza en que ese amor inicial efectivamente no haya estado equivocada y que haya una oportunidad de cambio. ¿Por qué les digo de tener en cuenta ese ciclo en el que puede suceder? Porque cuando estamos conversando con alguien, de acuerdo a ese momento de ese ciclo, también son distintas las formas de acompañar o de acercarse a ella. En un momento de luna de miel, decirle que lo que está pasando es violento, va a ser hasta difícil de que nos lo escuche, porque no hay un momento de, hay otro amor o hay otra cosa sucediendo. Entonces, probablemente la pregunta es, che, no estuvo bueno lo que te dijo, y tal vez te diga, no, es así, es chistoso, pero vamos a empezar a marcar un hito de que vimos algo. ¿Cómo se lo vamos a marcar? Diciéndole, ¿estás con un violento? Probablemente viendo qué le pasó a ella con eso que pasó. O con ese comentario un domingo en la mesa, estudiar vos si no te da la cabeza. Probablemente yo en ese momento no me dé para frenarlo a él y decirle, no le hables así a mi amiga, a quien sea. O después le preguntemos a ella, che, no estuvo lindo el comentario. ¿Vos cómo estás con eso? Y tal vez me diga, no, es así. Pero en la sucesión de esos comentarios, cuando alguien se lo marca con respeto, muy probablemente esté la oportunidad de que cuando ella lo pueda ver nos pida ayuda. Entonces no es lo mismo hablarle en un periodo de luna de miel como en una acumulación de tensión de mucha desorientación, o mismo en el periodo de explosión donde es aturdimiento. Si yo voy a decirle lo que tiene que hacer, entonces tengo que ir viendo, de acuerdo a ese ciclo, entendiéndolo, cómo me puedo acercar con la pregunta adecuada, que siempre tenga en cuenta que es ella quien decide. ¿Por qué les digo? Porque en un momento de vulnerabilidad sale esta cuestión de resolver, de decirle qué hacer, y estamos resolviendo que alguien decida por ella por decidir nosotros, en vez de empezar a devolver el tiempo para que se pueda poner de pie, para que pueda ver qué es lo que ella quiere, aunque sea en un tiempo muy distinto al nuestro, donde incluso con nuestra ansiedad o desesperación empiece a hacer ruido. Entonces, voy a... También te tengo una Sí, Cami. cosita respecto al ciclo, ¿no? También me gusta esto que dijiste de cómo el entorno ve el ciclo, porque este dibujo también nos permite entender que va a volver a suceder y que depende de cuándo lo veamos, tenemos que entender que va a haber ese periodo de cambio, va a haber ese periodo de esa explosión nuevamente. No para esperarlo atentamente, sino porque a veces cuando nos vemos, por ejemplo, en el video que trajimos de España, veíamos tal vez la parte más manifiesta, pero no vemos todo el resto. Si asumimos que esto sucede en cada oportunidad, nos va a dar un contexto mayor y esa capacidad de registro, como decía Ani, de en qué momento del ciclo está. Porque no es Y siempre igual, creo que eso es lo más. está buenísimo lo que decís, no es siempre igual, vuelve a suceder. Y ahí me hice acordar, me tenía que haber puesto la remera que me regalaste vos, Cami, que dice, yo hay una frase que cuando explico el ciclo, siempre la digo para no olvidarme lo que es, quien se enoja pierde. ¿Cómo Ana quien se enoja pierde? Por supuesto. Si nos hicimos la pregunta qué vamos a hacer y vamos a hacer la primera escucha, tenemos que entender que esto va a volver a suceder y probablemente en un proceso de acompañar y ayudar haya aproximaciones sucesivas a la salida, pero ella vuelva con él. Si nosotros en ese proceso nos enojamos con ella, le transmitimos ese enojo, no nos va a volver a buscar. Y nosotras, sabiendo esto, que va a volver a pasar, lo que tenemos que dejar es la puerta abierta, entendiendo que probablemente ella haya podido tomar una decisión, pero no todas las que creímos que eran adecuadas. Entonces, en esa aproximación sucesiva, ¿cómo hacemos para dejar la puerta? No digo que no nos enojemos, pero probablemente sea puertas adentro. O sea, en esa angustia que también nos puede llegar a generar o en esa ansiedad de que todavía no pueda ver completa la foto o no pueda tomar todas las decisiones. Y tiene que ver, Natalia, Nati, con lo de ruta crítica, porque probablemente para ese proceso lo que también tenemos que saber es que una mujer atraviesa una ruta crítica. Para salir de una situación crítica, imagínense que transitar una ruta crítica de muchas dificultades. Entonces, en ese entendimiento se encuentra el equilibrio para ese apoyo. Por eso es importante conocer esta herramienta del ciclo, pero también sumarla a la que viene ahora, que es de proceso. Por favor, cuéntenos si va claro, si hay algo que quieran repreguntar, por favor no lo duden. Hay una Yo les pregunta de dije que Ro, yo creo que la vamos a ir compartiendo más, la vamos a ir desgranando a poquito durante la presentación, Ro, que la pregunta era, a ver, se me fue el chat, ¿cuál sería el mejor momento del ciclo para hablar el tema con la persona? Yo te devolví bueno, la pregunta que quisiste hablar el tema.
Exacto, ahí puso alguien, creo que la clave es qué decimos en cada etapa, ¿no? Que alguien le puso ahí flor. Siempre estar presentes para esa Sí. persona. Exactamente. Es entender y a veces hasta no va a ser hablar. A veces es un gesto, es una mirada, es un yo lo estoy viendo, no es que vos te lo imaginás, porque también el no decir nada valida que es algo normal. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con qué devolvemos. Y como les decía, los ciclos no son aislados, son en un proceso. Esa violencia se da en un continuo, donde algunos elementos para marcar son el aislamiento social, el aislamiento de el ir corriéndose, el control y las prohibiciones. A mí, miren que me dedico a esto. Cuando veo la primera imagen, la de la uni de este video, cuando le dice mostrame con quién estás, me pone la piel de gallina. Porque tiene que ver con este control que parece tan sutil, ¿no? Y está, la película Made es muy acertada para ejemplificar totalmente la desvalorización, el no se va a poder, y crea un sistema de dominio, ¿no? Donde operan gritos, insultos, golpes, digo, maltrato del tipo psicológico como el físico. No es que hay uno, y les digo, el psicológico es condición para que todo el resto suceda y para que incluso uno piense que no tiene derecho a pedir ayuda. Yo siempre cuento una anécdota de alguien que llamó a la fundación, yo atiendo el teléfono y me dice, la señora del librito, le hace la revendedora, que con Cami habíamos capacitado en hacer la primera escucha, me dijo que usted me podía ayudar. Yo quería llorar en ese momento, porque imagínense miles de mujeres a las que aspirábamos a enseñarles esto, que una le haya dicho a otra que le iba a ayudar. Y me pregunta, ¿yo me puedo separar? Yo ya ahí no entendía nada. Alguien que no me conocía, que una revendedora le había dicho, llamaba para preguntar si podía tomar una decisión sobre su vida, ¿no? Es esta cuestión de hasta lo más simple de pensar, yo no quiero estar acá, que no pueda ni siquiera ser pensado. Entonces, hablamos de ciclo, hablamos de un proceso, cambio vamos a pasar a la siguiente. Entonces, estamos hablando de algo que se consolida donde hay ahí ponemos devastación subjetiva, ¿no? Esta cuestión de una erosión total de esa subjetividad, mucha dificultad para tal vez dar finalización a esta relación, esto que yo les contaba en ese llamado, daño en todas las áreas, es absolutamente en todos los espacios que ella vive, bueno, mucha dependencia emocional y anula mucho la personalidad. Digo, ciclo, proceso, nos hace entender que esa persona necesita poder reconstruir un montón de los aspectos de su vida para poder salir. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Para entender la manera de acercarnos. Entonces, si entendemos que es continua, que le está pasando en todo momento, incluso cuando dice que va a hacer las compras, o cuando quiere cambiar de trabajo, o cuando quiere estudiar, o cuando quiere contar algo, y que también en ese continuo hay momentos donde tienen escaladas, y que de acuerdo a eso y a ese acercamiento que vamos teniendo, es la pregunta, el comentario, la mirada o el gesto que podamos acercar. ¿Hasta acá Y vamos acá, Ani, bien? Porfa. algo que quiero traerles de mi experiencia personal, que es este marco teórico, como le gusta decirle, a mí me generó mucha empatía, porque lo primero cuando empecé a trabajar esta temática fue, Ani, no entiendo por qué se queda una mujer tiene una situación violenta con la pareja o con un hermano, porque tampoco no lo pensemos solamente en situaciones de pareja, si bien es bueno, la mayoría. Eh, yo no entendía y me costaba mucho empatizar por qué una mujer se quedaría en un hogar donde estaba habiendo violencia. Porque una de los privilegios que no tiene a veces cuesta entender qué puede ser. Y hay muchas razones, y en el mismo estudio que mostramos antes, investigamos las razones que tienen que ver con temas materiales e inmateriales también, ¿no? Pero creo que entender que estos ciclos y cómo se va erosionando la persona misma, cómo va perdiendo su capacidad de ser, nos permite empatizar y entender que va a requerir esta reconstrucción que decía Ani, pero el trabajo en la empatía es nuestro, es del entorno, es de quien estamos desde afuera. Porque si entramos desde el juicio y desde el no entender, todo lo que vamos a ver ahora es mucho más difícil. Entonces les comparto ese primer caso que fue el mío, que seguramente en estas 38 personas que estamos acá, a alguna le debe pasar lo mismo, de no entender, de enojarnos, de cómo puede ser. Bueno, es el primer paso que tenemos que trabajar como personas para poder brindar apoyo a otra persona. Y ahí me parece importante lo que extrae Ron en el chat sobre, estamos hablando de que vivimos en todos los espacios.
estos procesos de violencia, digo, también se pueden dar en un entorno laboral, en un vínculo. Y tiene que ver con empezar a entender que también acercarme requiere un entendimiento, una espera, mucha paciencia, que es distinto a que yo esté viendo que está pasando algo delante mío, ¿no? Donde nuestro accionar va a ser totalmente distinto, muy probablemente. Pero importante entender que nos pasa en todos lados, nos pasa a todas y de distintas formas y que en todas hay que poder disponibilizar algo. Y esta herramienta del semáforo para nosotras es clave. Y la combinamos, entendemos que es un proceso, que hay un ciclo, pero también hay que darse cuenta en qué momento está quien la vive de entender que está viviendo violencia. Porque ahí va a ser distinta la manera de acercarnos. Ahí está también entender qué le puedo decir y qué no para que no me cierre la puerta. Cuando vemos un rojo, es que efectivamente no lo registra. Y usted puede decir, bueno, porque tal vez no es tan grave, ¿no? A veces no lo registra. No hay un registro todavía, tal vez consciente, no porque no se dé cuenta, sino de repente decir esto es grave. No digo nada, entonces no me quedo callada cuando veo esto. Probablemente lo que tengo que hacer es un acercamiento un poco más, no es lateral, pero che, no estuvo bueno como te habló. ¿Vos cómo estás con eso? Y tal vez te diga esto, no, es un chiste, pero ya quedó un registro de que alguien vio algo que no estuvo bueno. ¿Cómo yo le devuelvo a la persona? Muchas veces me dicen, ¿y qué hago? Y llamala al otro día, mandale un mensaje. Che, ayer me quedé mal con esto, ¿vos cómo estás? Y tal vez te diga, no, no pasa nada. Pero empezamos a marcar esos hitos que le van a permitir a ella poder pedir ayuda en el espacio que sea, digo, en una reunión de trabajo, en un almuerzo del domingo, en una reunión de familias, digo, empezar a tenerlo. Después está ese amarillo, ¿no? Donde se da cuenta, donde incluso hasta puede empezar a esbozar, contarte algo. Cami, ¿nos ha pasado alguna vez cuando llevaba algún caso que alguien te contaba algo terrible, pero no pedía ayuda? Nos tocó acompañar a mucha gente que estaba haciendo la primera escucha, que una compañera le había contado algo terrible y nosotros le decíamos, ¿te pidió ayuda? No. Pero yo, cuando escuché esto, me doy cuenta que no está bueno. Bueno, ¿cómo me acerco a esa persona? Tal vez diciéndole, esto que me contás no está bueno, esto que me contás me preocupa. ¿Querés que busquemos? ¿Qué devuelvo? Habilito el que la otra persona, digo, no le tengo que decir llamate al lado, no empiezo a dar órdenes, sino empiezo a ir por veo esto, ¿querés poder hablarlo con alguien? Empiezo a ofrecer otros escenarios, porque siempre en un proceso de salida es clave la ayuda especializada, más allá del apoyo que podamos dar como parte de la red. Incluso cuando está en un verde, cuando ve, también le pregunto, ¿cómo te puedo ayudar? No doy por hecho lo que tiene que hacer. Escucho y calibro lo que me está pidiendo, porque muchas veces entramos en esa necesidad de decir lo que tiene que hacer por esa desesperación en la que salga. Entonces, en todos los espacios, reconociendo los momentos del ciclo y entendiendo que es un proceso, poder encontrar las preguntas adecuadas, pero sobre todo no vayan por sobre la autonomía de ella, porque esté erosionada su subjetividad, su forma de ser. ¿Cami? Y acá también, sobre todo en el amarillo, lo que me ha pasado mucho es cuando empezaban a ver en mi LinkedIn o Instagram que yo estaba trabajando en Fundación Avon, me venían a preguntar, che, ¿esto te parece normal? Che, ¿esto te parece violencia? ¿Saben la cantidad de amigas, colegas en el voluntariado, en un montón de lugares que me tocan? ¿Esto qué hizo? ¿Qué te parece a vos? ¿Estoy siendo exagerada? Sobre todo también en el ámbito laboral se hacen muchas estas preguntas, ¿no? ¿Tengo que hacer algo al respecto o no, me estoy haciendo la cabeza? Y esos son momentos muy fértiles para hablar, para conversar. Y a veces, como entorno, no estamos seguras de qué decir. Después de esos espacios tan buenos y que generemos entre todas redes, porque hay cuestiones que son más obvias, pero también a cada persona que está acá, hay veces que nos va a costar ponerle la palabra. De nombrar la violencia como tal no es fácil, no es fácil. Y van a ver que todas tratamos de evitar esa palabra, como que es muy grave hablar de violencia. Entonces, nombrarlo y preguntarnos también es parte del proceso de reconocimiento. Sería todo muy fácil si todo estuviese tipificado y con nombre y apellido, pero no. Y eso es gran parte del problema. Tenemos una Y mano avanzando. levantada, Diana. Ay, hola, Vicky.
Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio de reflexión también y de intercambio. Pero en relación a la encuesta que estabas mostrando, Ana de Abonia, esto que estábamos hablando de reconocer la violencia, justo ayer tuve una reunión con la consultora Voices y nos contaban que ellas hacen relevamiento regional también todos los años sobre percepciones de violencia. En América Latina, Argentina siempre es top en el ranking, o sea, somos el país que más reconocemos la violencia de género como tal, pero nos contaban como llamativamente que en enero de este año, cuando hacen la medición, que la hacen en realidad a fines de 2024, es la primera vez que baja el porcentaje de mujeres que perciben la violencia de género como tal. Me pregunto si el contexto que estamos viviendo, donde la violencia está tan exacerbada, no solo contra mujeres, sino en general a nivel sociedad, hace que no reconozcamos la violencia, porque está tan naturalizada en este momento en redes sociales, en la calle, en todos lados, que, porque ellas nos preguntaban, esto nos llamó la atención, es una alerta, y es verdad que es una alerta, porque es probable que esto también sirva en la narrativa y en el discurso de que la violencia de género no existe como tal. Entonces, nada, también ponerlo acá en esta conversación y pensarlo juntas para estar preparadas a cómo contestar a esta argumentación negacionista de la violencia de género. Gracias. No, Vicky, y es así, porque incluso cuando lo registramos cae como le ponemos nombre. Si está cayendo, incluso ponerle nombre, habla de que efectivamente otros discursos van construyendo otra realidad en la cual darle entidad. Y eso preocupa un montón. Digo, estas conversaciones las tenemos que seguir dando, por eso este espacio es tan valioso. Y también hablando de personas que están en el mundo de la comunicación a partir de las oportunidades de seguir poniendo en todo lo que hacemos esta conversación en la mesa. Quiero esa encuesta. Ya después le voy a escribir a la gente de Voices. Vamos a escribirle por favor, que lo queremos. Entonces, y nos apoyamos mucho en este embudo, porque, y ahí Cami, cuando lo repasábamos y lo preparábamos, y miró, decilo vos, porque vos lo miraste y dijiste, acá tengo 3 cosas. Yo miro esto y ¿qué veo? Que bueno, es verdad que estas flechas estaban acá en el embudo y es un poco un ABC para ayudarnos, una ayuda de memoria, aunque es un poco, eso tiene matices y hay complejidad, pero ¿qué puedo hacer fácilmente o qué puedo registrar en cada momento de este embudo? Cuando la persona no, esto lo dijimos en el semáforo, pero lo traemos acá más visualmente. Cuando la persona no está viendo, no está reconociendo, no está percibiendo que algo es violencia, podemos mostrar que lo notamos. Lo que decimos siempre, esto quédenselo, cuando la persona finalmente reconoce que está viviendo una situación de violencia, a la persona que va a pedir la ayuda es a quien lo vio y a quien lo notó. Porque es tan difícil ese primer paso de decir, yo estoy viviendo eso, y tanta culpa y vergüenza asociada, que la primera persona de la casa a pedir la ayuda es a la que ya te marcó algo, a la que ya vio que estabas pasando por algo. Y no necesariamente va a ser a la persona más cercana a una. Por eso nos pasó tanto en Fundación Avon, que se nos acercaban compañeras y compañeros, colegas de trabajo, no éramos mejores amigos, porque veían que estábamos ya sensibilizadas con esto. Entonces, mostrar sensibilidad abre puertas. Luego tenemos personas que ya están reconociendo vivir situaciones de violencia, y ahí podemos hacer la primera escucha más específicamente. Y en un segundo, tercer nivel, cuando ya estamos hablando y hemos iniciado una conversación y una escucha, podemos facilitar recursos. Y eso es lo que estas dos partes vamos a ver ahora hacia el final, qué es la primera escucha y qué son los recursos. Y ahí, Cami, sumarte, y gracias, Paola, por traerlo, en estos discursos y en este contexto, con los datos que traía Vicky recién también y que se cruzan con esto de la encuesta, eh, toda la discusión de las denuncias falsas. No te van a creer. Entonces, ¿cómo refuerza el no te van a creer que sucede dentro de la casa que le dice a ella en lo privado, ¿no? ¿Quién te va a creer a vos? Cuando eso se refuerza desde medios de comunicación donde no hay entendimiento acerca de procesos, ciclos. Yo siempre digo, me gustaría poder explicar nuevamente y que se pueda entender cómo este entramado construye ese sistema de dominación y opresión. Entonces, ¿qué es la primera escucha? Es una forma de acercarme a ella. Y ahí es una identificación preliminar. Estamos hablando de cuando vemos que algo puede estar sucediendo. ¿Tenemos certeza de que es violencia? Y indicios, pero es identificación preliminar. ¿Quién puede hacer una primera escucha? Cualquier persona que se compromete con la temática. Y acá quiero empezar a marcar los límites. Hacer la primera escucha no es decir lo que hacer. Hacer la primera escucha es poder hacernos disponible a la otra persona diciéndole, me doy cuenta, acá estoy. Es ese momento que quiebra ese sistema que la isla de todo. La primera escucha es la forma de hacernos disponibles.
Vamos a pasar a la siguiente, Cami. Y como para marcar algunos puntos de lo que incluye la primera escucha, voy a ir un que sí, que no. En la primera escucha yo me dispongo a creer. Sí, a creer. Hay algo que siempre decimos en una entrevista es, yo antes de que me cuentes cualquier cosa quiero que sepas que te creo. No viniste acá a probarme si viviste o no. Porque en general va tratando de repasar en su cabeza cómo lo va a contar para que le crean. Porque todo el tiempo le dijeron que lo que vivía nadie iba a creer en ella. Entonces lo primero es asegurarle que le creemos, que no es su culpa y les puedo asegurar que es un habilitador y es como si a alguien le sacaran mucho peso de encima. Otra cosa es no necesitamos ahondar en detalles. Yo no necesito saber todo lo que pasó. Primero tengo que entender que cuando alguien cuenta lo que vivió, lo vuelve a vivir. Por lo tanto, yo necesito saber todo lo que vivió. ¿Qué necesito en ese momento para acompañarla? Necesito saber qué quiere, qué necesita. Entrar en ese proceso ya lo va a tener que hacer. A partir de esa ruta crítica, Nati, que ella pueda elegir seguir para salir, va a haber momentos e instancias, si pasara por un proceso de denuncia, donde lo va a tener que contar. Yo no necesito saber ese detalle. Y escuchar activamente. Nuestra Bani, ¿no? Bueno, justo iba a meter un bocado, así que aprovecho mientras vuelve, porque en esto de hacer las preguntas, probablemente todos recordemos el episodio de Mirta Legrand cuando le preguntaba a una mujer que estaba contando una situación de violencia, ¿y vos qué hacías para que te peguen? Hacerle saber que no Y está sola. ahí te perdí. Ahí Me caí, volvimos. ¿no? ¿Me caí? Sí, ya Tengo una volviste. idea que te dejo, vuelvo a Volví, vos. volví. Sí, Estaba diciendo Ahí algo, estamos. Cami, sí, sí. mientras Más volvés. o menos volviste. ¿Nos caímos Casi todas o me me caí vas yo a cambiar sola? cualquier cosa. Uy, ¿nos escuchás? Yo las escucho, ¿ustedes a mí? Te escuchamos, pero estás con la pantalla frisada. Nada más. Bueno, yo mientras voy entrando del teléfono, si me escuchan. Ahí Vos, estás, ahí porfa, volviste, ahí ahí volviste, Lola. volví, Full. pero por favor, Tranqui. igual voy con el teléfono. Entonces, esto de Dale. dar tiempo, Aguanta, respetar Cami, que autonomía. termine una idea. Que te Dale, cortaste. dale. En ese momento también de hacer las preguntas, a veces uno desde el no conocimiento, por querer ahondar en detalles o por querer impulsar esa conversación, hace preguntas que son revictimizantes y que van a ahondar en ese sentimiento de culpa de la otra persona. Por eso es importante no solamente escuchar, sino en caso de hablar, ser muy cuidadoso con lo que decimos, porque no queremos que se sienta juzgada en ningún momento. Por eso ese punto de asegurar que no es su culpa, a veces hay que decirlo simplemente, yo sé que no es tu culpa, esto no te pasa, esto no te pasa, no esté nada para provocar esto. Son frases que también habilitan a seguir esa conversación de manera, con una escucha activa y empática. Ahí volví, Sí, mientras Anitis. estaba entrando con el teléfono. No, bueno, esto de saber que no estás sola, respetar la autonomía. Palabra autonomía es mi próximo tatuaje, ¿no? Esto de entender que es ella quien toma las decisiones. No invertimos ahora quién viene a hacerlo. Preguntarle qué quiere. ¿Hace cuánto nadie le pregunta qué es lo que quiere? Y tal vez no tenga idea, te dice que no sabe. No es para que nosotros le digamos qué es lo que tiene que querer, sino para acompañar ese proceso de poder expresar qué es lo que quiere para su vida, brindar recursos. Y acá, muy importante, ¿qué recursos conozco? ¿Cuáles puedo ayudarla a buscar? Puedo filtrar. Yo siempre digo, si voy a dar un recurso, primero llamo yo y veo si funciona. Y hago todo un rastreamiento de para que cuando se lo dé y ella efectivamente tenga la voluntad de hacerlo, sea donde tiene que llegar. Facilitarle líneas de atención. ¿Y qué no hacer? Yo no pregunto qué pasó. No necesito saber qué pasó, porque nada de lo que pasó justifica lo que vivió. No tiene que ver con lo que hizo. No emito juicios de valor, incluso no emito juicios de valor sobre él. ¿Por qué? Porque probablemente en esta primera escucha ella después vuelva con él. Yo lo que quiero es centrarme en ella, no en es un desgraciado. No, 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 no voy ahí. Aunque tenga muchas ganas de decir muchas cosas, tengo que entender eso. No hago diagnósticos, no le digo, tu tipo de violencia es no, no, a ver, ella sabe lo que está viviendo. No tomamos decisiones, no nos ofrecemos a arreglar. Y esto que voy a decir tal vez parece en contraposición a hacer la primera escucha. Yo no voy a estar disponible las 24 horas. No ofrezco algo que no puedo. Entonces dejo también las herramientas, como puede ser el 144, con muchas dificultades hoy tal vez, pero que sigue estando para orientación de 24 horas, o el 911 en caso de emergencia. Ella tiene que saber qué accionar.
cuando uno no puede estar, porque también si no en ese proceso de ayuda nos genera mucha angustia. Y yo quiero hablar también de quien acompaña y del proceso de cuidarnos mientras acompañamos para poder seguir haciéndolo. Entonces, una primera escucha es, lo identifico preliminarmente, ofrezco a partir de alguna pregunta o gesto el empezar a acompañar, registrando por sobre todo lo que ella quiere, por sobre todo, y acompañando ese proceso de poder acercarse a un proceso de salida, donde calibro con ella qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, hasta dónde me involucro. Algunos me dicen, ¿hasta dónde me involucro? ¿Le preguntaste? ¿Cómo le pregunto? Claro, una vez que la ayudaste, che, ¿te parece te llamo mañana? Empiezo a gestionar con ella cómo es eso, porque si no, damos por supuesto que tenemos que hacer todo y les puedo asegurar que después es difícil manejar la ansiedad que tenemos del otro lado. Cami, no sé si me perdí o me olvidé de algo. No, no, está perfecto. Y creo que yo me acordaba mientras hablabas, porque esto lo hemos, parece tan sencillo y obvio, ¿no? Pero ¿cuál es la contracara a esto? ¿Cuál es la cosa que no hay que hacer? Nos ha pasado de ver situaciones o de vivirlas, de, no, no, bueno, venite, yo ya te preparé un cuarto en mi casa, tenés que venirte, te voy a buscar con el auto, te preparar la valija, y la otra persona no estaba para eso. Bueno, ya llamé al 911, vamos a ir a hacer la denuncia. ¿Ustedes vieron el embudo de cuántas llegan a hacer la denuncia? No es el primer paso. Y hay muchas cosas que desde la buena voluntad queremos hacer, intervenciones, hemos escuchado intervenciones, juntamos a todo el grupo de amigas, le hicimos la intervención, pues ya tiene que entender que lo que está viviendo. Entonces, hay cosas que son muy contraproducentes para acercar a la persona que, como vimos antes, si recordemos el marco teórico, ¿no? Que está desarmada, que está desvalorizada, que tiene que reencontrarse con su autoestima y seguir poniendo estándares y mandatos de lo que tiene que hacer, nos puede hacer romper ese vínculo y perder esa conexión que es esa relación es la que puede salvar y lo que le va a dar un espacio de pertenencia. Y entonces cuando nos ha pasado de hablar con personas que estaban acompañando a otras, eh, y es muy importante el trabajo sobre uno mismo y ese trabajo de paciencia, porque no somos los o las protagonistas, no somos quienes estamos tomando todas las decisiones, estamos acá para escuchar y acompañar. Y eso es mucho más difícil de lo que uno piensa, es muy difícil. Bueno, y acá tenemos una pregunta, para un poco evaluar, tenemos un poquito de tiempo, pero un poco cuando hablamos de recursos, ¿qué recursos conocen? Y pueden dejarlos en el chat si quieren. ¿Qué recursos conocen en el lugar donde viven hoy, en su barrio, en su país, en su lugar de trabajo? ¿Qué recursos están habilitados que ustedes conozcan? Y ahí, Cami, solo sumarte, me escucho en estéreo, algo así, porque Sí, te si no, estoy con el teléfono también. Importante esto que les dije de la trazabilidad de los recursos. Muchas conocemos o muchos conocemos organizaciones de la sociedad civil y hay muchas formas de abordaje. Entonces, empezar a capturarlos, a llamar y preguntar antes de derivar a alguien y entender que también hay distintas metodologías de trabajo en las organizaciones a las que derivamos. Ahí les voy a dejar una recomendación, no es un autobombo, sino un trabajo que hicimos con Universe, que fue el podcast Hagamos Red, transformemos el silencio en escucha. No por nada venimos trabajando hace tanto, donde hablamos con 3 referentes de 3 organizaciones que trabajan de distinta manera. ¿Qué significa esto? Una tiene un abordaje grupal, otra tiene un abordaje interdisciplinario, otra tiene, bueno, entendiendo que también esa persona que estamos acompañando puede requerir distintos tipos. Entonces, cuando derivamos a alguien o la referimos a alguien a algún lugar, tratar de entender después si le resolvió, si no, si hay que buscar otro, y estar en ese proceso. Pero por sobre todo, en los recursos que vamos conociendo, registrarlos, compartirlos y siempre verificarlos antes de derivar a alguien. Entonces, nada, que los puedan dejar acá, que si los tienen siempre en la red de MEP los socialicen. No falta algún día que alguien dice, ¿alguien conoce en tal lado? Bueno, cuando referimos que sea un recurso que sabemos que podemos compartir, no compartir alguno, nos ha pasado que no estaba, no, era un teléfono privado, bueno, tenerlo en cuenta para que siempre sea el mejor recurso para esa compañera o esa amiga que lo pueda estar necesitando. Sí, acá al final los recursos no son más que redes de personas con ganas de ayudar, ¿no? Y hemos hecho red en muchos espacios, nos ha pasado con revendedoras de llamar a municipios recónditos, me acuerdo uno en San Luis que llamábamos a la Secretaría de Género del municipio y encontrás del otro lado una compañera que está haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no?
redes de contención y de apoyo. A veces hay que buscarlos con dificultad, pero siempre está bueno seguir haciendo red y viendo cuáles son los más cercanos y los que más pueden ayudar. Queremos terminar, porque estamos ya un poquito cortos de tiempo, con un mensaje final. Ani, ¿qué es la distancia óptima? Esto me lo enseñó Ani a mí, ¿eh? Entonces yo lo aprendí en la oficina de Fundación Avon. Ani un día me dijo, necesitas distancia óptima. Y yo dije, ¿qué carajo es la distancia óptima? Acabamos de provocar juntas el escuchar, el estar atentas, el involucrarnos y decimos distancia óptima. ¿Qué significa? Que tengo que saber qué es lo que la otra persona puede y cuándo lo puede, no lo que yo creo que ella necesita. Y tener esa distancia es aprender a acompañar, ser un punto de encuentro, un punto que ella pueda activar cuando necesita. Pero tengo que saber tomar esa distancia y saber quién toma las decisiones. Ella. Yo acompaño en ese fortalecimiento. Y acá, algunas claves. Hay una expectativa que tenemos que es, todo lo que yo le diga le va a servir. No siempre. Todo lo que le diga le va a generar eso que hoy le está faltando, le va a dar entusiasmo, va a aceptar mi ayuda. No siempre. Acuérdense que en ese semáforo hay distintas formas de reconocimiento. Va a tomar las medidas, va a salir al toque, va a iniciar esa ruta crítica, va a sostener el espacio, va a salir del círculo. Todo esto puede pasar. Lo que tengo que entender es que hay un proceso, hay un tiempo. Y en esa realidad es importante identificar en ese semáforo, entender que no controlamos el resultado. Es un resultado que vamos a acompañar. No somos salvadoras, somos puntos de apoyo. Y en esos puntos de apoyo es muy difícil salir. Y el espacio siempre hay que sostenerlo, aunque a veces sea de manera interrumpida, ¿no? Con esto yo les decía que es como el juego, yo siempre canto la canción María la Paz, vas adelante, dos para atrás. A veces son aproximaciones sucesivas, pero tal vez desde la experiencia, desde acompañar hace mucho tiempo, es en esas aproximaciones sucesivas que van a encontrar y va a encontrar y va a poder transitar ese proceso de ruta crítica. Y que en ese proceso de ruta crítica siempre es mejor cuando no estás sola, cuando tenés una red, cuando tenés a alguien, por sobre todo acompañándote, que entiende, que en ese entender te respeta y te va dando herramientas cuando las necesitas, cuando las pedís, respetándote. Esta fue una invitación a hacer red, ¿no? A entendiendo un poco más, no quedarnos mirando lo que pasa y a poder accionar ese punto de apoyo. También cuidándonos nosotros como parte de esa red de ayuda. No sé si me faltó algo, Cami. Charlamos tantas cosas que queríamos decir hoy que tengo miedo de haberme olvidado algo. No, pero podemos pasar un poco, dejar de compartir y vernos un poco a las caras, porque al final, es como decimos siempre, nos damos un apoyo y en este chat de MEP han surgido muchas veces pedidos que hemos podido acompañar desde los mismos miembros de MEP, miembros. Eh, entonces, vamos a ver cómo se sienten ahora, qué se llevan, sabiendo que fue un espacio cortito, pero puede no ser el único, si queremos generar más. Tenemos los micrófonos abiertos. Ahora nos callamos, no hablamos más, yo me cebo un mate. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Para romper el hielo. Dale, Natu, dale. No, yo para romper el hielo me encantó la herramienta o el concepto de los ciclos. Nunca lo había visto así. Es clarísimo y es como que cuando incorporas ese concepto, ya el entendimiento de la otra persona cambia totalmente. Te paras desde otro paradigma, así que gracias por toda la charla y sobre todo por ese concepto que no sé, me sacó un velo interesante, así que gracias. Gracias, Nati. Hola, chicas. Hola, Vivi. Hola, Vivi. ¿Cómo va? Bueno, gracias por todo esto. A mí me pareció muy claro, o sea, no lo había pensado así, pero fue totalmente claro el proceso de violencia, es tal cual. Y no, nada, esa foto no la tenía tan consciente, pero bueno, gracias. Gracias. Gracias, Vivi. De más está decir que este es un espacio seguro, que nosotras estamos del otro lado para que nos escriban por lo que necesiten. Hemos hablado con muchas de las que están acá y estamos acá para ustedes siempre. Está bien, gracias.
Y además, Eh, creo que también esto es una invitación a compartir los conocimientos. A mí, después de haber hecho esta charla, y no demasiadas, le empecé a hacer otras organizaciones donde yo tenía actividad, organizaciones totalmente diversas, algunas nacionales, otras internacionales, porque, por lo menos para mí, abre las puertas a una mayor escucha, abre las puertas a que nos apoyemos entre todos. Entonces, el concepto de primera escucha es generoso y esperamos también que lo puedan llevar a los espacios que habitan para generar redes de apoyo, simplemente para eso, que no es nada menor. Bueno, gracias a todas las personas que vinieron, que aparecieron, ¿no? Y se movilizaron por esta invitación generosa y muy, decíamos en la difusión que para nosotros esto es necesario y útil, ¿no? Y urgente. Es como que nos parecía necesario, útil y urgente tener este espacio. Gracias, Ani y Cami, por tanta generosidad en compartir siempre. La verdad es que, nada, nos dejaron un montón de reflexiones. No va a ser la última invitación que les hagamos para seguir con este tema. Ojalá las podamos volver a tener muy pronto y a todas las personas que participaron también para seguir teniendo herramientas. Sobre todo en contextos, en Argentina estamos en un contexto muy complejo, ¿no? Entonces, qué lindo y para verlo como un poco más esperanzador, qué lindo que seamos personas conscientes y dispuestas también a no mirar para el costado, ¿no? Cuando vemos esto, porque bueno, hoy más que nunca sabemos que no tenemos grandes estructuras a las que acudir, ¿no? Entonces, nada, somos un montón de seres humanos y tenemos, con herramientas, podemos hacer una diferencia muy importante en la vida de otra persona. Así que bueno, saber cómo orientar esa voluntad, que muchas veces, como decíamos al principio, ¿no? A veces uno tiene la intención de ayudar, pero sin las herramientas correctas, pues la puede cagar importantísimamente. Entonces, para que eso no suceda, estas conversaciones, estas formaciones son muy importantes. Gracias una vez más, Cami y Ani, y a las personas que participaron. Probablemente después les mandemos un correo con algunas o sea, info sobre lo que charlamos hoy, el estudio y demás. Y obviamente con darles la oportunidad de que nos cuenten sobre qué quieren también tener siguientes formaciones para que podamos también ir organizando estos eventos en base a los temas relacionados con las violencias que a ustedes les interesen. Sin mucho más, seguimos con nuestro viernes, con más herramientas para activar que como empezamos el día. Así que bueno, un beso grande para Abrazo y todos. gracias. Gracias. Adiós. Gracias por sumar.